Hola a todos queridos amigos, oyentes y seguidores y muy pero muy bienvenidos a un nuevo episodio de Historia en Podcast, este podcast de divulgación histórica totalmente gratuito que se está escuchando en más de 80 países, que empezó allá por la pandemia y que hoy alcanza su episodio número 125 o 35 de esta sexta temporada on demand, en donde ustedes proponen temas, una temporada a la carta, digamos, ¿no? Ustedes proponen temas a través de nuestra página web historiaenpodcast.com.ar o a través de nuestro Instagram Historia en Podcast. Y bueno, nosotros aquí nos ponemos a trabajar para llevarles un contenido de divulgación ameno, tranquilo, entretenido, otra forma de aprender un poquito de historia mientras se van haciendo las actividades diarias. Se va del trabajo, se viene de la escuela, paseo el perro, hago ejercicio, cocino, plancho, camino, no sé, lo que quieran, digamos, ¿no? Entonces, gracias por estar ahí del otro lado después de 125 episodios y ahora, digamos, con ustedes como protagonistas principales, porque son los que piden los temas que estamos desarrollando. Y hablando de pedidos, este tema que nos reúne hoy es uno de los más pedidos, incluso cuando hice la temporada 3, allá hace un tiempito ya, ¿no? Donde hablé exclusivamente por más de 40 episodios sobre historia argentina, muchos quedaron pidiéndome que profundice sobre este tema, ¿no? Tema de discordia en todos los planos, tema que dividió aguas en su momento y que siguió marcando hostilidades, incluso entre historiadores, porque como veremos hay varias formas, o mejor dicho hubo varias formas de acercarse al estudio de la guerra, de la Triple Alianza, o guerra contra el Paraguay, o guerra grande según los propios paraguayos, o incluso como lo llamaron algunos, la guerra de la Triple Infamia, esta guerra de la Triple Alianza, digamos, como académicamente se la conoce, que tan problemática ha sido. En fin, este conflicto que se desató allá por 1864 por diversas razones, como iremos viendo y analizando a lo largo de este episodio, y que finalizó recién en 1870, ¿no? Fue un episodio, diría, que crucial en la historia del cono sur americano. Así que bienvenidos, disfruten, ¿no? Un episodio que puede ser un toque más larguito de lo común, siempre digo, por ahí me extiendo hablando de algunas cosas, pero que está planeado siempre entre 30 a 40 minutitos para aquellos que recién llegan al podcast, que es el primer episodio que escuchen, así que bueno, bienvenidos. A ver, vamos nomás, ¿por qué digo que ha sido un hecho crucial esta guerra de la Triple Alianza en la historia del cono suramericano? Primero, porque la guerra de la Triple Alianza es considerada como la contienda más larga y más destructiva de todas las que tuvieron lugar en Sudamérica durante todo el siglo XIX, ¿no? Y en el plano internacional también se cuenta entre uno de los conflictos más sangrientos, entre los enfrentamientos más sangrientos en el periodo de tiempo comprendido entre las guerras napoleónicas y la Primera Guerra Mundial, ¿no? O sea, para que ustedes dimensionen, lo estamos poniendo entre medio de las guerras napoleónicas y de la Primera Guerra Mundial, nada más y nada menos, ¿no? En segundo lugar, más allá de la disparidad numérica entre las fuerzas que se enfrentaban, el conflicto duró casi 6 años, un periodo súper extenso en donde se perdieron más de 300.000 vidas, algunos llegan incluso a calcular 500.000 bajas, 500.000 muertes entre civiles y militares, ¿no? Y en donde de ese total, digamos, ¿no? La tercera cuarta parte eran varones paraguayos, ¿no? Muertes que no solo venían del campo de batalla, sino también producto de enfermedades causadas por el hambre, por enfermedades que, digamos, como el cólera, por ejemplo, la disentería, y bueno, lo iremos viendo a lo largo de este episodio, ¿no? Y en tercer lugar, porque se trató de una guerra moderna, si se quiere, para esta parte del mundo, al menos, porque se desplegaron nuevos métodos, nuevas tecnologías, tanto en relación con el armamento como con la infraestructura y como la organización. En otro punto, digamos, en cuarto lugar, creo que voy por el cuarto, ya no sé, creo que me perdí, pero en el cuarto lugar, esta guerra significó un momento clave en la definición de la geografía política de la región, momento en el que tanto Brasil como Argentina se consolidaron como potencias regionales, momento en el que se fijaron los límites entre estados que hasta entonces estaban bastante en pugna, en disputa, y que obviamente, como es de imaginarse, beneficiaron a los vencedores, ¿no? Y por último, se creó un nuevo equilibrio, o desequilibrio, mejor dicho, desequilibrio de poder entre los estados sudamericanos, porque con la posterior disposición de las medidas
vías tomadas, como por ejemplo la libre navegación de los ríos. El Paraguay, país totalmente mediterráneo, quedó subordinado a estos vecinos superpoderosos, ¿no?, que habían vencido. Paraguay, después de este conflicto, quedó en las ruinas prácticamente, ocupado militarmente, su territorio fue arrasado por tropas propias y ajenas por casi 6 años consecutivos de enfrentamiento, ¿no? Su población quedó reducida a menos de la mitad, ¿no? O sea, casi un 60% de su población perdió la vida. La mayoría hombres entre 14 y 60 años, ¿no? Hombres en edad productiva. Y al mismo tiempo perdió territorio. Sus fronteras fueron totalmente contraídas y el Estado fue directamente desmantelado. O sea que tenemos un pedazo de episodio por frente, con un temón. Fíjense todo lo que les he contado y todavía no nos metimos en el conflicto en sí, ¿no? Así que bueno, ahora vamos a meternos de lleno a esa parte de la guerra de la Triple Alianza. Y cuando uno habla de un enfrentamiento bélico, de una guerra, siempre lo primero que se analiza son las causas que llevaron al conflicto, ¿no? Entonces, ¿cuáles fueron las causas de la guerra? Bueno, antes que nada vamos a iniciar con la descripción de algunos problemas geopolíticos que existían en lo que se considera la cuenca del Plata, del Río de la Plata, por las dudas para quienes no estén familiarizados con la terminología, ¿no? Bueno, resulta que en esta región de la cuenca del Río de la Plata existían desde hacía ya un tiempo, para esa época, 1864 para que nos ubiquemos, ya desde hacía un tiempo existían varios problemas sin resolver. Problemas sobre todo que se desprendían del proceso de emancipación que las colonias sudamericanas venían teniendo desde comienzos del siglo XIX con respecto a España, ¿no? Y en ese sentido, por un lado, el imperio del Brasil, que se estaba separando del Portugal, estaba reclamando una porción de territorio que, a decir verdad, no le pertenecía originalmente, ¿no? A ver, no le pertenecía si uno se atiene a los tratados limítrofes que habían firmado los imperios tanto español como portugués, ¿no? Pero ¿qué pasaba? Brasil había ido ocupando esos territorios progresivamente, valiéndose de un principio jurídico que se llama utis possidetis, un principio que concede precedencia al título jurídico sobre la posesión efectiva, ¿no? Como base de la soberanía, ¿no? O sea, si vos ocupabas, tenías soberanía sobre ese territorio, ¿no? Eso por un lado. Ahora por otro, por el lado de las ex colonias españolas, porque he hablado solamente del Brasil que se estaba independizando de Portugal, por el lado de las ex colonias españolas tenemos que entender que en lo que tiempo atrás había sido el Virreinato del Río de la Plata, ahora, o sea, digo ahora para mediados del siglo XIX, ¿no? Encontrábamos 4 repúblicas independientes, a saber, Bolivia, Paraguay, Uruguay y Argentina, ¿no? Y allí también había disputas territoriales. Por ejemplo, el caso de las Misiones, que hoy en día es una provincia argentina, para quienes me escuchan desde el exterior, es la provincia en donde encontramos las famosísimas y tan bellas cataratas del Iguazú, pero que además tiene una geografía hermosísima, ¿no? Bueno, esa actual provincia de Misiones dependía simultáneamente de 3 capitales nacionales: Buenos Aires, Montevideo y Asunción. ¿Qué sucedió? Con la independencia del Río de la Plata, las misiones orientales van a quedar para la banda oriental, lo que actualmente es Uruguay, ¿no? Pero en 1817 fueron invadidas por Portugal y después de su independencia, Uruguay no pudo asentar un pleno dominio en esas misiones orientales. Incluso Urquiza, un caudillo entrerriano que luchó contra Rosas aquí en nuestro país, que después llegó a ser presidente constitucional, se había comprometido a que Uruguay reconociera como brasileras a las misiones, productos de la ayuda que Brasil le estaba dando a Urquiza para derrotar a Rosas, ¿no? O sea, toda una rosca política ahí bastante interesante. Y una situación similar sucedía con las misiones occidentales, que no se sabía si dependían de Buenos Aires o de Asunción. Lo mismo con el territorio del Gran Chaco, ¿no? A su vez, existían problemas limítrofes entre el Paraguay y la actual región brasilera del Mato Grosso, ¿no? Y para colmo de males, Brasil también estaba interesado en lo que era la libre navegación de la cuenca del Plata, esto es, la libre navegación de los ríos Paraná, del río Uruguay, del río Paraguay, el río Iguazú, el Pilcomayo, el Bermejo, entre otros subafluentes, ¿no?, de la cuenca del Plata. ¿Por qué quería eso el Brasil? Porque tenía el objetivo de comunicar vía fluvial y marítima sus posesiones en el Mato Grosso con la capital del imperio brasilero, ¿no? Pero Paraguay se mostraba reticente a reconocer esa libre navegación, ¿no? Pero
el último pero, lo prometo, dentro de las causas, ¿no? Había otra gran causal más y está relacionada con la injerencia que tanto Brasil como Argentina estaban mostrando en los temas referidos a la política interna uruguaya. Y acá me quiero detener un poco porque la situación de Uruguay, a mi criterio personal, y creo que hay cierto consenso en esto también, fue uno de los factores claves en el inicio de la guerra del Paraguay. O sea, ahora me voy a ir a hablar un poquito de Uruguay, de la política interna uruguaya, para entender cómo se desató ese conflicto que es la guerra de la Triple Alianza o guerra contra el Paraguay. Resulta que Uruguay había sido parte de las Provincias Unidas del Río de la Plata, aunque Artigas, su principal caudillo, su principal líder político, había estado abiertamente en conflicto con el gobierno central que residía en Buenos Aires, ¿no? Entonces, hay medio que Artigas va a seguir su rumbo. Se pelea con Buenos Aires y sigue su propio rumbo. No me voy a meter en eso. Pero poco tiempo después, la banda oriental fue invadida por Portugal y anexada al Brasil bajo el nombre de Provincia Cisplatina. Después nosotros, digamos Argentina, tuvimos una guerra contra el Brasil por la posesión de la banda oriental. Y de esa guerra termina saliendo la independencia de Uruguay. Es decir, ni la banda oriental es ni brasilera ni argentina, sino que es uruguaya. Hay una nueva república. Pero los terratenientes brasileros tenían muchísimo interés en los ganados que existían en Uruguay, por lo que los tipos empezaron a adquirir enormes extensiones de tierra en el norte de Uruguay. ¿Cuál fue el paso a seguir, ¿no? Los tipos, estos terratenientes brasileros, compraron las tierras y para ver beneficiado sus intereses se empezaron a meter en la política interna uruguaya para salir todavía mejor parados, ¿no? Así que empezaron a surgir problemas políticos importantes en Uruguay. Así como nosotros los argentinos tuvimos a enfrentamientos entre unitarios y federales, a federales del litoral contra federales del Buenos Aires, compitiendo por poder político, por poder económico, los uruguayos tuvieron sus propios conflictos internos entre blancos y colorados, ¿no? Los blancos eran los representantes del grupo conservador y los colorados eran los exponentes del liberalismo económico. Y en esos enfrentamientos entre blancos y colorados, muchas veces los uruguayos, ambas facciones, ¿no?, solicitaron ayuda tanto a Argentina como a Brasil. Rosas, por ejemplo, intervino mucho en ese aspecto, ¿no? Muchos unitarios argentinos también se fueron a exiliar a Uruguay durante el rosismo, que es la época federal de nuestro país. Un federalismo medio raro, pero federalismo, al menos en la teoría, ¿no? Esto lo pueden buscar en la tercera temporada en donde hablamos de historia argentina, me meto en toda esta temática, ¿no? Rosas, Urquiza, qué sé yo, así que pueden linkearlo ahí, digo. En fin, va a haber tanto Brasil como Argentina se van a meter en esa política interna uruguaya. Pero lo que nos interesa acá es el rol que tomó Brasil, porque los tipos siempre apoyaron a los liberales, es decir, a los colorados, que fueron los que buscaban implementar políticas económicas más favorables a los intereses de los terratenientes brasileros que tenían propiedades en Uruguay, ¿no? Con todo este repaso, agarrado por una topadora más o menos, repaso rápido de la situación uruguaya, llegamos al año 1860, año en el que Bernardo Berro asumió la presidencia del Uruguay, un tipo que venía del Partido Blanco y que estaba tomando una serie de medidas de corte nacionalista, estaba saldando la deuda pública de Uruguay, solucionaba también las deudas con Francia, con Inglaterra, qué sé yo, ¿no? Pero nada estaba solucionado en la cuestión interna uruguaya, porque al frente de Berro estaba Venancio Flores, líder del Partido Colorado, o sea, enemigo de Berro, que contaba con el apoyo, fíjense ustedes, de Brasil y también de los liberales de Buenos Aires. Flores había combatido con Mitre en la famosa batalla de Pavón, o sea, tenían un vínculo bastante estrecho, ¿no? Mitre, presidente argentino para esa época, el máximo representante del liberalismo por esos años en nuestro país. Un vínculo tan estrecho, diría, que Mitre fogoneó la sublevación, digamos bien, que Flores estaba gestando desde nuestro territorio argentino contra el presidente uruguayo Bernardo Berro, ¿no? La cuestión es que Flores volvió a Uruguay, Venancio Flores volvió a Uruguay, en 1863 inició una insurrección contra las autoridades nacionales uruguayas que ya estaban constituidas, lo cual provocó el enojo así a gran escala de Berro, que protestó obviamente contra la Argentina y particularmente contra Mitre, ¿no? Porque había sido el gran apoyo contra estos golpistas colorados, ¿no? La cuestión es que Mitre
más allá de sus claras preferencias por los colorados, hizo pública, el tipo con una gran cintura política, hizo pública su neutralidad para no provocar una guerra civil en Argentina, ¿no? Porque resulta que los federales de Entre Ríos, por ejemplo, estaban prestando apoyo a los blancos. Y Mitre, presidente de la nación, ya sabemos que le daba su apoyo a los colorados, ¿no? Entonces, para no generar un nuevo lío en el plano interno, el tipo dijo públicamente: yo no me meto, soy neutral, que los uruguayos se arreglen como puedan, ¿no? Y atentis, porque acá es donde se van a iniciar los problemas con Paraguay. Acá es donde entra Paraguay en la escena. Porque hasta el momento ustedes pueden pensar, al final, Luquita dijo que iba a hablar de la guerra contra el Paraguay y se la pasó hablando de Uruguay, ¿no? Bueno, ustedes saben ya, y si recién llegan al podcast y todavía no me conocen, siempre me gusta dejar todo en claro para que no haya confusiones. Es más, dije que para mí la gran causante de la guerra contra el Paraguay iba a ser la situación interna uruguaya. ¿Por qué? Por lo siguiente, atentos. Resulta que más allá de declararse neutral, Argentina violaba esa neutralidad y prestaba medio de canuto, medio ahí de contrabando, ayuda al sector colorado, ¿no? Entonces, el gobierno uruguayo buscó un aliado. Es decir, el gobierno de Bernardo Berro, del Partido Blanco de Uruguay, buscó ayuda en su par paraguayo. ¿Qué hizo? Le pidió ayuda al Paraguay que protegiera la independencia uruguaya, reclamándole a Mitre, presidente argentino, por la actitud que estaba tomando, porque el tipo decía: soy neutral, pero ayudaba a los colorados medio de Cayetano, como decimos acá, ¿no? O sea, por debajo de la alfombra. Mientras tanto, los colorados no se quedaban de brazos cruzados y buscaron ayuda en Brasil. Y los brasileros, a su vez, trataron de seducir a Buenos Aires para que se uniera definitivamente a ese sector liberal representado por los colorados, ¿no? Y en mayo de 1864 los brasileros metían una escalada de tensión bastante intensa en esas relaciones, porque los tipos le mandaron un ultimátum al gobierno blanco uruguayo para que se rindiera. Y tan violento fue todo que enviaron incluso una escuadra al Río de la Plata, ¿no? Y como el gobierno uruguayo no dio el brazo a torcer, en septiembre de 1864 iniciaba la invasión al Uruguay en apoyo del general Venancio Flores. Ahora, invadido Uruguay por los brasileros, el presidente paraguayo, que era Francisco Solano López, el gran partícipe de todo este episodio, vamos a decir, no dudó un segundo en apoyar al gobierno uruguayo, que estaba siendo víctima de esta situación, y de paso Solano López aprovechaba la oportunidad para consolidar sus dominios territoriales, para afianzar su soberanía y, ¿por qué no?, quedarse también con algunas porciones de territorio que estaban en disputa con el Brasil, como por ejemplo la ya nombrada provincia del Mato Grosso, ¿no? Entonces, Solano López envió rápidamente una expedición en diciembre de 1864 a la provincia del Mato Grosso para ocuparla, y al mismo tiempo le pidió permiso al presidente argentino Bartolomé Mitre para que sus tropas pudieran atravesar la provincia de Corrientes rumbo al río Uruguay, tanto para reiniciar la guerra civil en Uruguay, digamos, como para atacar también el territorio brasilero en el estado del Río Grande do Sul, digamos, ¿no? El Río Grande del Sur, si lo decimos en castellano. Bien, el argumento que esgrimió López, la verdad que era bastante fuerte, porque el tipo dice: a ver, el gobierno argentino, a instancias de su presidente, que era Mitre, se declaraba neutral en el conflicto, digamos, tanto en Uruguay como también entre el conflicto entre Paraguay y el Brasil, ¿no? Y al mismo tiempo, siendo neutral, había permitido a tropas rebeldes uruguayas, tropas coloradas, e incluso también a la Marina de Guerra brasilera, a cruzar el territorio argentino y aguas jurisdiccionales argentinas para meterse en el conflicto, ¿no? Entonces Solano López dice: bueno, yo puedo esperar la misma autorización para que tropas paraguayas se dirijan hacia el Brasil o hacia el Uruguay, ¿no? Si Argentina es neutral. Pero increíblemente, o no tanto, deberíamos decir, Mitre negó completamente ese permiso, argumentando que la neutralidad lo obligaba a no permitir el paso de tropas por el territorio propio. O sea, hay una contradicción enorme de Mitre, ¿no? Que claramente buscaba el fogoneo a los colorados y a esta disputa de corte liberal que lo beneficiaba a Mitre, ¿no? Y fue justamente esta negativa de Mitre la que causó la declaración de guerra por parte de López al gobierno de Mitre y la invasión paraguaya de Corrientes, ¿no? Ahora, mientras tanto, en Uruguay, Venancio Flores, con el apoyo del ejército y la escuadra brasilera, atacó la ciudad de Paysandú, la sitió
lo que fue un verdadero desastre y llevó a la renuncia del gobierno blanco en febrero del año 1865. ¿Quién asumió la presidencia después de esto? Adivinen, ¿no? O sea, ni más ni menos que el propio Venancio Flores. Ahora, esto significó para el Paraguay un giro rotundo en su posición, ya que se quedaba sin su principal aliado, que era el Uruguay de Bernardo Berro, ¿no? El Uruguay gobernado por los blancos y que había caído y ahora estaba en manos coloradas. Y no solo que se quedó sin un aliado, sino que Uruguay pasó a ser su enemigo, ¿no? Porque el 1 de mayo de 1865 se firmó el famoso Tratado de la Triple Alianza entre Argentina, Brasil y el Uruguay. Y en ese tratado se declara, por ejemplo, que la guerra no es en contra del pueblo paraguayo, sino contra el gobierno de López. Vaya a saber uno dónde está el umbral, ¿no? Entre una cosa y la otra, sobre todo en el marco de una guerra, ¿no? La cuestión es que estos tres aliados declararon que iban a luchar hasta vencer, o sea, fuertísimo. Los tipos te van diciendo a matar o morir, ¿no? Y acá son tres repúblicas sumamente fuertes que se estaban enfrentando entonces al Paraguay. Y en ese tratado, si bien se declaraba que se respetaría la integridad territorial del Paraguay, se tomaban como base los reclamos más amplios de los aliados, ¿no? Todos querían sacar una tajada del Paraguay, todos querían quedarse con una porción del territorio paraguayo. Y aparte, se estipulaba que una vez terminada la guerra, vencido el Paraguay, este país iba a ser obligado a pagar todos los costos de la guerra. O sea que, para que queden claro, lo querían destruir completamente, casi con ensañamiento. O sea, ya acá podemos hablar de saña. Si hay abogado del otro lado, digamos, ¿no? Vamos a estar hablando de saña. Ahora, para aclarar un poquito, ¿cómo era la situación del Paraguay? ¿Qué pasaba en tierras guaraníes mientras toda esta situación que les describí estaba sucediendo, ¿no? Bueno, desde nuestra perspectiva, desde la mirada argentina, digamos, podemos decir, así como muy resumidamente, que teníamos una bastante muy buena relación con el gobierno paraguayo. Urquiza, por ejemplo, había reconocido la independencia de Paraguay en el año 1854 y en 1859, mientras estaba en la presidencia del Paraguay Carlos Antonio López, el padre de Francisco Solano López, este último fue mediador en el conflicto entre Buenos Aires y la Confederación, una lucha muy interna ahí, muy fuerte entre Buenos Aires y la Confederación Argentina, ¿no? Ahora, desde el punto de vista paraguayo, desde la mirada del interior de Paraguay, bajo la presidencia de Francisco Solano López, que es el gran actor de este proceso, como les decía recién, desde que asumió en 1862 como presidente, su país era un país económicamente sólido, sin déficit estatal, con educación pública, con un ejército numeroso. Paraguay, para que ustedes se den una idea, exportaba yerba mate y tabaco en enormes cantidades, pero lo más curioso de todo esto, de su modelo económico, ¿no?, era que mantenía el monopolio estatal de la producción, favoreciendo así a los adelantos técnicos, porque por ejemplo contaban con el ferrocarril, con telégrafo, con fundiciones de hierro, se estaba instalando en el país las primeras industrias papelera y textil, o sea, Paraguay adelantado para esos años. Muchos afirman que existió acá en el medio, digamos, como causal de la guerra, una mano muy grande de Inglaterra para consolidar el liberalismo en Argentina, en Uruguay y en Brasil, y de esa forma terminar con el Paraguay y con su modelo de crecimiento en donde básicamente se dejaba afuera las necesidades de inversiones extranjeras que tenía el Paraguay. Un país que iba por una vía alternativa y que realmente le iba muy bien, ¿no? Pero bueno, eso ya sería entrar en debates más profundos, debates historiográficos, es decir, debates en torno a la escritura de la historia, de los sucesos de la guerra, porque, a ver, rápidamente, la primera versión que tenemos de la guerra es una versión de corte liberal, escrita obviamente por los vencedores de la guerra, y lo ponen a Solano López como el Nerón sudamericano, ¿no? Un verdugo sanguinario de su pueblo, un feroz agresor que incluso amenazaba a sus países vecinos, ¿no? Los unitarios que eran los liberales argentinos, lo definían como el Rosas del Paraguay, por ejemplo, ¿no? Otra corriente va a ser eco, por ejemplo, de los orígenes imperialistas del conflicto, esto que le decía recién, ¿no?, denunciando la mano del capitalismo británico metida en la economía regional a través de la guerra de la Triple Alianza, ¿no? En fin, daría para hablar largo y tendido del tema, pero como siempre digo, no es mi intención aburrirlo. Fíjense que todavía no desarrollamos el conflicto en sí, ¿no? Así que ahí vamos a ir ahora, nos vamos a meter a la guerra en sí. ¿Y qué tenemos que decir? ¿Qué tenemos para decir en torno a la guerra? Bueno, primero debemos decir que en términos bélicos, el general en jefe de los ejércitos aliados
no fue otro más que el presidente argentino Bartolomé Mitre, ¿no? Así que el tipo tuvo que dejar la presidencia de la nación en manos de su vicepresidente, que era Marcos Paz, y se fue al frente de batalla, ¿no? Pero por pocos años, porque en 1868 Marcos Paz murió por una epidemia de cólera y Mitre debió volver a Buenos Aires y le cedió su puesto a un general brasilero. Y en cuanto a la guerra en sí, está más que claro que fue un enfrentamiento extremadamente sangriento y desigual, ¿no? Lo decíamos al comienzo de este episodio cuando lo comparábamos con los grandes conflictos del siglo XIX, por ejemplo, ¿no? En el frente de batalla se estima que murieron alrededor de 500.000 personas. Siempre cuando hablamos de números, ¿no? Los análisis son estimativos, las fuentes son muy variadas, pero hay cierto consenso en que el Paraguay vio menguada su población en casi un 50, un 60% entre bajas militares y civiles, ¿no? Producto de enfermedades, de desnutrición, de trastornos propios de la guerra, ¿no? El 90% de hombres en edad militar y productiva del Paraguay perdieron la vida, el 90%. Existe un supuesto censo, no está del todo claro qué tan fiable es la fuente, por eso se dice un supuesto censo del Paraguay del año 1857, previo a la guerra, en donde se estimaba que la población paraguaya era de, escuchen bien, 1.337.000 personas. Bueno, después de la guerra solo habrían quedado con vida casi 29.000 hombres, 106.000 mujeres y 86.000 niños. O sea, una verdadera locura. Partimos de la base de 1.337.000 personas, ¿no? Imaginen que solo en la batalla de Tuyutí, en la que combatieron por ambas fuerzas, por aliados y por paraguayos, casi 60.000 personas, perdieron la vida casi 20.000 de ellas, lo que la convierte a esta batalla del Tuyutí en la más grande y sangrienta librada en América del Sur. Una batalla que a mi criterio, y al criterio de todos, creo yo, cuando se las cuente, si no la conocen, me van a decir, sí, tenés razón, fue la más trágica de todas, ¿no? Que fue la batalla de Acosta Ñu, o batalla de Ñuguazú. Algunos también la pueden encontrar por ahí si la googlean como la batalla de los niños, que se desarrolló el 16 de agosto de 1869, en donde ya casi sin soldados para reclutar, Solano López comete la locura aberrante, acá sí no podemos defender a Solano López, de reclutar a niños de entre 10 y 14 años de edad para que se unieran al ejército y fueran al frente de batalla. Niños de entre 10 y 14 años. Una locura total. El tipo totalmente fuera de sí ya, ¿no? Casi con la guerra perdida. Solano López, mandó, escuchen bien, ¿no? A 600 soldados profesionales y a 3.500 niños vestidos de adultos, con barbas, incluso postizas, junto con ancianos y mujeres al frente de batalla, los mandó, ¿sí? Se iban a enfrentar con las tropas de Pedro II del Brasil con más de 20.000 hombres profesionales. Fue una masacre total, vergonzosa. Googleenlo porque es realmente aberrante, te pone la piel de gallina leer lo que sucedió en esa batalla de Acosta Ñu, ¿no? En fin, esta guerra, que al principio tuvo como teatro de operaciones, al territorio argentino, que inició con esta invasión a Corrientes, pronto se trasladó al Paraguay, en donde Mitre, al frente del ejército aliado, tuvo que superar enormes dificultades de movilidad por terrenos selváticos, por esteros en malas condiciones, sumados al clima tropical, ¿no? Bueno, en fin, hecho que llevó a una epidemia de cólera, por ejemplo, ¿no? Una epidemia de cólera, se despertó también el paludismo, la disentería. Lo cual significó una gran causal de muerte, ¿no? El ejército paraguayo tuvo una gran batalla al comienzo, ¿no? Al comienzo del conflicto, que fue la batalla de Curupaití, en donde los aliados fueron tremendamente derrotados. Se calcula que 4.000 bajas aliadas con menos de 100 bajas paraguayas, pero después de ahí fueron todas victorias de los aliados, ¿no? Paraguay, la situación interna fue también durísima porque con el transcurso de la guerra muchas personalidades notorias paraguayas le empezaron a pedir a Solano López que frenara todo, ¿no? Y el tipo no hizo nada, sino que al contrario, como vimos recién, con el hecho de llevar niños a la guerra, ¿no? El tipo siguió, quería ganar sí o sí. Entonces Solano López empezó a perseguir y a ejecutar a esas personalidades que complotaron contra él. Llegó a matar al obispo de Asunción y de hecho hasta 2 de sus hermanos. Que estaban diciendo, frená, ya está, frená acá.
durísimo, ¿no? Algunos van a decir que fue una gran defensa de la soberanía paraguaya por parte de Solano López, y otros van a decir, no, fue un acto de tiranía, mandar niños de 10 y 14 años, podría haber frenado esto antes, ¿no? Podría haber dado el brazo a torcer. Bueno, ahí ya es una discusión hasta moralista, si se quiere, el medio, ¿no? Entonces, bueno, difícil de meterse mucho más allá. Bueno, con todo este panorama, recién en enero de 1869, las fuerzas aliadas pudieron entrar en Asunción e instalar un gobierno proaliado, pero asimismo Solano López no se rendía, ¿no? Recién un año después, el 1 de marzo de 1870, Francisco Solano López fue finalmente vencido y asesinado en la batalla de Cerro Corá, junto con su hijo de 15 años de edad. Se dice que Solano López, antes de ser ejecutado, dijo: muero con mi patria, como diciendo, me voy yo y el Paraguay que conocemos se va a terminar, ¿no? Y en cierta forma así fue. Más allá de los caprichos combativos de Solano López, algunos dirán, como decía recién, ¿no?, que defendió su soberanía, pero hay actos que verdaderamente no se pueden justificar, como hemos visto, ¿no? Y el Paraguay quedó reducido completamente. Y debido a esta guerra, ya lo hemos dicho, murió el 90% de la población masculina paraguaya entre los 14 y los 60 años. El cólera, otra de las consecuencias, probablemente contagiado o introducido por barcos brasileros que aprovisionaban al ejército aliado, causó más muertes que las producidas por las mismas batallas, ¿no? El cólera desprendido de la guerra fue terrible, una epidemia que duró varios años y que se difundió además por un territorio bastante amplio, incluso por acciones fluviales, o sea, por acción de los ríos. El cólera llegó a Buenos Aires, en donde hubo más de 15.000 muertes por cólera. De hecho, le costó la vida al propio vicepresidente Marcos Paz, ¿no? Y al poco tiempo, en 1871, para ser más preciso, se desprendió también de toda esta situación una terrible epidemia de fiebre amarilla en Buenos Aires que diezmó a la ciudad. Resulta que allá arriba, en el norte, arriba de los ríos, ¿no?, se arrojaban muchos cadáveres a los cauces fluviales, y acá abajo, en la desembocadura de los ríos, se bebía el agua, digamos, ¿no?, que venía contaminada sumamente por cadáveres putrefactos. O sea, una locura. Y bueno, en cuestiones limítrofes, que va a ser otra de las consecuencias de la guerra, que había sido también una de las causantes, ¿no? Brasil llevó a cabo un tratado de límites en el año 1872, en donde se apropió al máximo de sus preferencias, ¿no?, obteniendo incluso un inmenso territorio que antes de la guerra nunca le hubiera correspondido al Brasil. Algo parecido pasó con Argentina, a quien históricamente le tocaba el territorio chaqueño, ubicado al sur del río Bermejo, como mucho el Pilcomayo, ¿no?, el río Pilcomayo, pero los tipos se apropiaron de todo el territorio al oeste del río Paraguay, lo que actualmente forma nuestra actual provincia de Formosa, ¿no? Pero entre los argentinos, más allá de los reclamos internos por tan nefasta guerra, ¿no?, reclamos como los de Felipe Varela, por ejemplo, esto ya lo he analizado en la temporada de Historia Argentina, así que no me voy a meter acá, siempre existió cierta vergüenza de haber participado del conflicto, ¿no? La situación interna argentina denunciaba atrozmente lo que estaba pasando con esta guerra de la Triple Alianza. El ministro de Relaciones Exteriores de Sarmiento, que fue el presidente en el cual se firma y se termina la guerra del Paraguay, había iniciado con Mitre, termina con Sarmiento. Bueno, su ministro de Relaciones Exteriores, que era Mariano Varela, consideraba que no había que sacar provecho del Paraguay aniquilado, ¿no? Y que cuando el Paraguay resurgiera como nación, no se podían esperar buenas relaciones, ¿no? Y fue justamente este tal Mariano Varela el que con sus ideas dio origen a la doctrina Varela, ¿no?, expresando en 1869 que la victoria no da derechos. Esta máxima de la victoria no da derechos fue refutada por Mitre, ¿no? Mitre decía, a ver, si la victoria no da derechos, entonces ¿cuál es el sentido de la guerra, ¿no? ¿Cuál es el sentido de esta guerra o de cualquier guerra en general, ¿no? Sin embargo, a la hora de firmar el tratado, se tuvo en cuenta esta doctrina Varela y nuestro país solo aseguró como propios los territorios de las actuales provincias de Misiones, del Chaco y de Formosa, ¿no?, que eran reclamados por los dos países en pugna, ¿no?, o sea, por Paraguay y por Argentina. Se lamentaron además de la masacre injusta del pueblo paraguayo, de la destrucción de su economía, que era verdaderamente pujante para la época. Se lamentaron además una gran deuda
sobre todo por la parte argentina, contraída debido a la guerra, sobre todo, ¿no? O sea, tanto Uruguay, Brasil estaba en una situación un poquito más poderosa, pero Argentina va a tener una gran deuda externa producto de la guerra, ¿no? A la cual se le sumaba un pésimo estado de salud de la población, una política interna bastante enemistada por la acción de la guerra, ¿no? Mitre tuvo que salir a poner orden en el interior del país, lo mismo va a tener que hacer Sarmiento después porque se le estaba levantando el pueblo al punto de una guerra civil, ¿no? Entonces, esa imposición del liberalismo a nivel nacional en nuestro país, ese enfrentamiento de ideas en torno a la guerra llevó a una situación interna bastante complicada, ¿no? Y en Argentina particularmente la guerra fue una buena excusa para mandar al frente de batalla a los gauchos federales, los cuales eran combatidos por los gobiernos liberales de Mitre, de Sarmiento, ¿no? Bajo la famosa frase del sanjuanino, civilización o barbarie, ¿no? Entonces, la guerra se usó aquí, en nuestro país, como una purga interna también, ¿no? Lo cual lo vuelve todavía más aberrante, más lamentable, ¿no? En fin, hemos repasado así a grandes rasgos la historia de un conflicto que aún hoy genera rechazo, la historia de una guerra entre países hermanos en pleno siglo XIX, en una época de construcción definitiva de la fisonomía de los estados sudamericanos, ¿no? Una guerra aberrante y que incluso hasta el día de hoy sigue causando rechazo, ¿no? Así que espero haber estado a la altura, espero que les haya gustado este episodio en donde hemos analizado la guerra de la Triple Alianza, la guerra grande, la guerra contra el Paraguay o como muchos historiadores dicen, la guerra de la Triple Infamia. Si les ha gustado este episodio, queridos amigos, oyentes y seguidores, los invito a colaborar económicamente con el canal a través de cafecito.app desde Argentina o a través de PayPal desde el exterior, desde cualquier país del mundo. Encuentren los links acá en la descripción de este episodio. Ahí tienen nuestra página web que es historienpodcast.com.ar. Ingresan, bajan un poquito y tienen la sección de donativos, de aportes al canal. Y si bajan un poquito más tienen el formulario para pedir sus temas. Lo mismo lo pueden hacer a través de nuestro Instagram, Historia en Podcast. Siempre recuerdo, y no está de más hacerlo una vez más, Historia en Podcast es un proyecto de divulgación histórica totalmente gratuito que está cumpliendo ahora en este mes de marzo 3 años y que se está escuchando en más de 80 países. Los pueden escuchar cuando quieran, las veces que quieran, en el lugar que quieran, a la hora que quieran. Totalmente gratuito. Pero si quieren colaborar, para nosotros es de gran ayuda para seguir creciendo. Y si no, muchísimas gracias por estar ahí del otro lado, bancando Historia en Podcast después de 125 episodios. Queridos amigos, hasta un nuevo encuentro con la historia. Chau, chau. Muchas gracias.